Bueno, aquí estamos. El día de hoy vamos a entrar a la parte de lo que son las aplicaciones. Déjenme arreglar el grosor de esto. De las aplicaciones, como una continuación de las aplicaciones de las integrales, en la parte de lo que es el cálculo del volumen. Cuando me refiero a cálculo del volumen, me estoy refiriendo al volumen de un sólido que yo tengo que tener definido. Entonces vamos con una pequeña definición y en base a esta definición vamos a construir un gráfico genérico que me permita visualizar de qué estamos hablando. Entonces comenzamos así. Sea S mayúscula un sólido que está definido entre los valores de x igual a A, x igual a B, es decir, un intervalo. Punto y seguido. Si el área de una sección transversal del sólido S en un plano que yo lo puedo llamar, por ejemplo, Px o P sub X, o en otras palabras, perpendicular al eje X. Y además, A de X, que es el área de esa sección transversal, es una función continua entonces el volumen del sólido S va a estar dado por la expresión volumen igual, pongan atención, límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n del área evaluada en x sub i asterisco multiplicado por delta x. Y eso va a ser lo mismo que escribir la integral entre a y b de la función de área en x que tengo descrita aquí por el diferencial de x. Y esto que está acá es la fórmula utilizando suma de Riemann para determinar el volumen de un sólido. Ahora, resulta que si nosotros lo vamos a ver en perspectiva, es como si yo les dijera a ustedes, bueno, yo voy a dibujar un sistema referencial aquí de dos coordenadas. Aquí. Vamos a hacerlo en negro, disculpen. Aquí dibujo mi eje Y. Y aquí dibujo mi eje X. Al lado también voy a dibujar mi eje Y y mi eje X. Y aquí voy a dibujar una figura que, de una manera u otra, la figura que esté aquí sea la misma figura que esté aquí. Vamos a suponer que yo tengo aquí una figura en
3 dimensiones. Vamos a suponer que yo hago, vamos a ver de qué manera lo hacemos. Como si fuera un ovoide. Vamos a suponer que hago esto. No importa si no es muy regular. Lo importante de esto es ver acá, jóvenes, que yo sobre esta figura que yo tengo acá, yo puedo trazar aquí un plano. El plano lo voy a trazar yo en líneas punteaditas. Quiere decir que voy a tener un plano que va a hacer esto. Pongan atención. Y ese plano se va a mover aquí. Y ese plano sigue aquí. Y ese plano sigue aquí. ¿Qué indica esto? Que resulta que cuando yo tengo este plano que es paralelo al eje X, en esta expresión que tengo yo aquí, va a haber un corte aquí. Y este corte se puede generalizar del otro lado porque no se ve muy bien así. Es decir, que este plano corta a esta figura y esto que está acá es la superficie. Ahora, esta figurita que se está formando aquí es la que nosotros vamos a decir el área de la función en X. Esta que está aquí, este circulito. Ahora, esta figura yo voy a tratar de replicarla aquí. No me queda muy bien, pero ahí vamos. Entonces, esto le voy a hacer un pequeño deslizamiento al lado. Es decir, aquí hay un corte y le voy a dar el corte con otro plano. De tal manera que aquí se me puede formar una figura como esta, fíjense. Y por el lado de atrás, el lado que no se ve, lo vamos a hacer en punteado. Es decir, así. La parte de atrás. Es como si yo le hubiese dicho a ustedes, bueno, yo estoy cortando en 2 partes. Pues resulta que la distancia que hay desde aquí hasta aquí es la que nosotros vamos a llamar el delta X. ¿Por qué? Porque estoy variando aquí en el eje X. Recuerden que este es el eje Y. Este que está acá es el plano. Y ese plano es paralelo al eje X. Ahora, todo esto que está acá sigue siendo mi superficie. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué indica esto? Es como si yo les dijera a ustedes que si yo proyecto esto aquí abajo y proyecto esto aquí abajo, esto que está acá tiene un valor y esto que está acá tiene un valor. El valor que está a la izquierda lo voy a llamar X sub I. Y el valor que está a la derecha lo voy a llamar X sub I más 1. Quiere decir que el valor que está en el centro, este, es el que es X sub I asterisco, que es el que se utiliza aquí. Entonces, si yo le aplico esto, la sumatoria a esta figura, con muchos cortes de delta X, la suma de Riemann se aproxima a ser el área de esa figura. Para eso tenemos que hacer algunos ejemplos. Vamos a suponer que me dicen encontrar la fórmula que mide el volumen de una esfera. Y no me dan ningún otro dato. No tengo nada más. Entonces uno dice, bueno, yo voy a tratar de construir una esfera. Lo primero que tengo yo es que voy a construir la esfera por aquí, por el centro, por aquí, por aquí. De tal manera que yo tengo aquí, este es el corte, pero si yo lo voy a ver como una esfera, yo digo, bueno, yo voy a trazar aquí el eje X y voy a trazar aquí el eje Y. Y para que tenga de una u otra manera, vamos a decirlo así, una estructura de esfera, yo lo que voy a hacer es que voy a coger un punto aquí, aquí, y un punto simétrico por aquí, lo que es que no me quedó muy simétrico,
y voy a trazar una curva, de tal manera que le dé perspectiva a esto de que es una esfera. De igual forma, en la parte de atrás, vamos a hacer aquí como si esto fuera un corte que me dé una especie de esfera. Ya saben, uno viene e identifica ya va. Este es el eje X y este es el eje Y. Ahora uno comienza a darle valores a esto. Entonces voy a decir que desde aquí hasta aquí, esto va a tener una medida. Desde aquí hasta aquí. Voy a colocar los puntos. Desde este punto a este punto. Y ese lo voy a llamar yo el radio de la esfera. Pero desde aquí hasta aquí, eso también vale el radio de la esfera. Porque esto es una figura en 3 dimensiones. Lo que pasa es que aquí le estoy haciendo un corte con un plano, de tal manera que cuando yo trazo una vertical aquí, que es vertical a esto, se me está formando a mí aquí, en esta parte de acá, una proyección ortogonal. Esto corta aquí en un punto, y ese punto es un punto X, que está sobre el eje X. Este es un X pequeñito. Recuerden que si de aquí hasta aquí esto vale R, desde aquí hasta aquí esto vale menos R. Ahora, resulta que nosotros acabamos de ver que el volumen, para este caso que lo voy a llamar la esfera, va a ser una integral. Y va a ser la integral que está entre un valor de A, un valor de B, la función de área diferencial de X. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo puedo yo hallar el área de esta figurita que está aquí? Entonces uno dice, bueno, primero voy a aplicar Pitágoras. ¿Y dónde va a aplicar Pitágoras? En este triángulo que tengo acá. Porque resulta que si nosotros lo vemos en perspectiva, la distancia que hay desde aquí hasta aquí es Y. Recuerden que la distancia que hay desde aquí hasta aquí es el X, esta. Desde aquí hasta aquí es X. Y desde aquí hasta aquí es Y. En la construcción de este triángulo. Quiere decir que si yo digo X al cuadrado más Y al cuadrado, ese es el cuadrado de la hipotenusa, y la hipotenusa aquí es el radio. Y digo radio al cuadrado. Pero yo voy a despejar aquí en todo caso el valor de Y. ¿Para qué? Para que me quede una función que dependa de X. Quiere decir que al despejar Y, esto me va a dar como resultado más menos la raíz cuadrada de R al cuadrado menos X al cuadrado. Pero como yo estoy midiendo distancias, solo voy a tomar el valor positivo de la raíz. ¿Por qué? Porque las distancias normalmente se describen con valores positivos. Ya tengo aquí el valor de Y. Entonces alguno de ustedes dirá, profesor, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, todo el mundo sabe que el área de una circunferencia, si yo lo voy a medir de esta forma, el área de una circunferencia no es nada más que pi por radio al cuadrado. ¿Cierto? Ahora, observemos un minutito. Resulta que la circunferencia es toda esta que voy a marcar aquí en verde. Miren, esta que está aquí. Y si ustedes ven esta circunferencia, el radio de esa circunferencia es I. Es como si yo les dijera a ustedes, lo voy a trazar en verde aquí, esta es la circunferencia, esta que está aquí. Y resulta que desde el centro hasta aquí, hacia arriba, este radio que yo tengo descrito aquí,
Si ustedes lo ven, esto que está aquí es propiamente I. Este es el radio de esta circunferencia. Entonces, el área de esto es el que yo tengo aquí descrito. ¿Qué indica esto? Que entonces el volumen va a ser igual a la integral. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y de dónde a dónde está variando X? Si es una esfera, el valor que yo tengo aquí es R, y el valor que tengo aquí es R negativo, y aquí es R positivo. Entonces el valor aquí estaría entre menos R y R. ¿Por qué? Porque R pertenece al eje X. Aquí le aplico la fórmula del área que depende de X por el diferencial de X. Pero el área lo tengo aquí. Quiere decir que esto es la integral entre menos R y R de pi por radio al cuadrado por el diferencial de X. Ah, pero resulta que este radio que está aquí es propiamente el I, porque este es el radio de la circunferencia esta con el corte que le hicimos nosotros. Así me va a quedar que el volumen yo lo puedo describir entre menos R y R de pi por la raíz cuadrada de R al cuadrado menos X al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado diferencial de X. Pero si nosotros podemos ver, esta expresión que está acá es una función par. Como es una función par, aplicamos las propiedades que vimos de las integrales y decimos que eso es el doble de la integral desde 0 hasta r, porque esto es una función par de pi, y cuando cancela esto, aquí lo que me queda es r cuadrado menos x cuadrado diferencial de x. Esto me da como resultado, como esto es constante, me queda 2pi. Entonces voy a integrar esto que me está dando acá. Como r es una constante, que es el radio de la esfera, este no varía, pero como está multiplicado por el diferencial de x, entonces aquí me va a quedar, aquí me va a quedar que esto es r cuadrado x, porque al integrar el diferencial de x me queda el x, menos al integrar x cuadrado, aplicando la regla de la potencia, es x a la 3 sobre 3. Y todo eso lo voy a evaluar para x igual a 0 y x igual a r. Lo escribo para recordar de que r está en el eje x. Si yo sustituyo, me queda que esto es 2 por pi. Al evaluar aquí en el límite superior, me queda que es r cuadrado que multiplica x, que vale r. Menos, al sustituir aquí, me queda que es r elevado a la 3 dividido por 3. En 0, x me da 0. Y en 0, x me da 0. Es decir, que la otra parte ni la voy a hacer. Finalmente me da esto, 2 por pi, r al cuadrado por r, eso me da r al cubo, menos r al cubo dividido por 3. Y r al cubo menos r al cubo dividido por 3, eso me da como resultado, yo puedo sacar aquí r al cubo, y me queda 1 menos 1/3, y si nosotros vemos, esos son 2/3, donde finalmente el volumen de la esfera va a ser igual. Al multiplicar este 2 por este 2 me queda 4 por pi por r al cubo dividido por 3. Si nosotros verificamos en los textos cuál es el volumen de una esfera, vamos a verificar que es este que nosotros obtenemos acá. Entonces aquí tenemos una herramienta muy potente para calcular volúmenes de figuras. Por supuesto que este ejercicio es muy general, pero es muy sencillo para trabajar. Vamos a hacer otra expresión, otro cálculo acá, ¿ok? Ya va, perdón aquí. Y vamos a escribir acá, ejemplo. Determinar el volumen
de un sólido que se obtiene al girar la región bajo la curva y igual a la raíz de x en x mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Entonces, vamos a hacer ese problema. Algunos de ustedes dirán, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es dibujar la curva de la función en el plano respectivo. Entonces nos dice, bueno, yo tengo por acá a la función, recuerden que f de x es lo mismo que y. Entonces, y va a ser en este caso la raíz de x. Como aquí los valores de x según el dominio son a partir de 0 y es entre 0 y 1, yo voy a evaluar primero en 0. Quiere decir que la raíz de 0, eso me da 0, y aquí yo tengo el par ordenado 0,0. 0,0. Si yo ahora voy a evaluar en un punto intermedio, por ejemplo, un cuarto, porque un cuarto está entre 0 y 1. Eso es la raíz cuadrada de 1 sobre 4, y esto es la raíz cuadrada de 1 sobre 4, es un medio. Quiere decir que cuando x vale un cuarto, y vale un medio. Y le doy otro valor. El último valor es el último valor del intervalo que yo tengo acá, y es 1. Y eso es la raíz de 1, y eso es 1, quiere decir que me da el punto 1,1. Voy a dibujar un sistema referencial aquí. Vamos a suponer que todo este es el eje X y todo este es el eje Y. Yo vengo y lo identifico. Eje Y, eje X. Y voy a decir que 0 está aquí y que 1 está aquí. Pero como yo necesito más valores acá, voy a esperar de que el 1 esté aquí. Es decir, este es el valor de 1 para Y y este es el valor de 1 para X. Por supuesto que debería estar aquí, pero por cuestiones de gráfica lo estoy haciendo aquí. Quiere decir que aquí en la mitad yo tengo un medio. Y quiere decir que aquí en la mitad yo tengo un cuarto. Quiere decir que aquí en la mitad yo tengo un medio. Entonces, si nosotros vemos el primer punto 0, 0 está aquí. El segundo punto es un cuarto, un medio. Un cuarto está aquí y un medio está aquí. El otro punto está aquí. ¿Por qué? Porque es la intersección de estas dos perpendiculares. Y el último punto que tengo es el 1, 1. Es decir, aquí 1 intersectado con este me da este 1 que está acá. Indudablemente que si yo ahora voy a trazar la gráfica de la función estaría más o menos por aquí. Hasta aquí llega la función. Ya cuando yo tengo la función aquí dice, observando el problema, que yo tengo aquí que girar la región bajo la curva. ¿Ok? Pero, no escribí. Aquí tengo que escribir, me faltó esto acá, respecto del eje X. Fue lo que me faltó. Es decir, que esta figura que está aquí, yo la voy a rotar para acá. Entonces tomamos otro gráfico. Entonces uno dice, bueno, resulta de que visto en perspectiva, yo tengo acá el eje X, tengo acá el eje Y. Voy a hacer más o menos un gráfico que más o menos se aproxime. Ya sabemos que aquí tengo la función aquí, la función llega como por aquí, y más o menos la función llega como por aquí. Ustedes dirán, profesor, ¿y por qué hace esto? Claro, porque si nosotros lo observamos, yo tengo esta figura aquí. Pero cuando yo esta figura la muevo hacia abajo, al moverla hacia abajo, se forma esto.
Quiere decir que cuando llega aquí, en perspectiva, lo que se está formando es este sólido que yo tengo acá. Por supuesto que esto se genera muy elegante en GeoGebra, pero lo primero que vamos a hacer es el dibujo del sólido a mano para que sepan cómo. Ahora, yo voy a llegar aquí y voy a proyectar, porque resulta que el sólido llega hasta aquí, hasta 1. Por eso esto llega hasta aquí, que el valor que yo puedo colocar aquí en el sólido aquí es 1. Ya va. Es 1, que es el 1 que yo tengo descrito acá. Ahora, lo importante de esto es que como yo voy aquí a rotar en torno al eje X, es como si yo les digo a ustedes esto lo van a rotar aquí así. ¿Qué van a rotar? A esta figura. Y cuando yo la roto, se está formando esto. Ahora, yo tengo que hacer un protocolo de construcción aquí. Porque aquí nosotros tenemos que trazar la altura de esto para saber cuál es el radio. Si nosotros lo vemos así, por ejemplo, yo vengo y voy a decir, voy a trazar aquí una altura. Desde aquí hasta aquí. Esta línea verde es la altura, pero yo no sé cuánto vale. Porque yo la pude haber colocado aquí o la pude haber colocado aquí. Pero no importa porque resulta que cuando yo estoy midiendo desde aquí hasta aquí, todo esto que está acá, eso va a ser una función que es la función raíz de x. ¿Por qué? Porque si yo me pongo aquí, o me pongo aquí, o me pongo aquí, cuando yo le digo raíz de x me da la altura. ¿Por qué? Porque esta función que está aquí es la función igual a la raíz de x. Quiere decir que esta es la altura. Si yo me voy ahora aquí a esta figura, y lo voy a trazar en otro color ahora, vamos a trazarlo en verde. Yo vengo y lo que estoy haciendo es que estoy rebanando esto aquí así. Esto que está aquí es este que está aquí. Pero como yo estoy dándole vueltas, lo que estoy consiguiendo aquí es una rebanada con cierto diferencial. No me quedó muy bien. Vamos a hacerlo mejor. Aquí. Una rebanada aquí. Y una rebanada aquí. Y ustedes dirán, profesor, ¿y eso que estoy construyendo yo allí qué es? Resulta que esto que estoy construyendo aquí es como si fuera un disco. Esto, vamos a echarle unas pequeñas trazos. Esto que tengo yo acá es un disco. De tal manera que la distancia que hay desde aquí hasta aquí es la distancia que yo tengo descrita aquí. Es decir, el radio es igual a la raíz de x. Entonces, ¿qué indica? Que si yo quiero saber el volumen de todo esto, entonces nos dice, bueno, el volumen va a ser igual a la integral. ¿Cuál es el valor de x aquí? 0. ¿Y cuál es el valor de x aquí? 1. Entonces sería la integral que va desde 0 hasta 1, ¿cierto? Del área de la figura multiplicado por el diferencial de x. Pero nosotros acabamos de decir aquí que el radio es este. Como el área de este disco que está aquí es pi por radio al cuadrado y el radio es esto, entonces el área como una función de x es pi por la raíz cuadrada de x al cuadrado. Finalmente me queda que el volumen es igual a la integral entre 0 y 1 del valor de a, que es pi que tengo acá, y al cancelar, y al cancelar 2 con la raíz me queda x diferencial de x. Y aquí yo puedo calcular, entonces decir que el volumen va a ser igual. Pi es una constante, sale afuera. Me queda la integral entre 0 y 1 de x, diferencial de x. Y eso es pi,
Y al integrar x, me queda que eso es x al cuadrado partido en 2, y todo esto evaluado entre 0 y 1. Saco pi dividido por 2 porque es una constante, y lo que me queda es x al cuadrado, que voy a evaluar entre 0 y 1. Finalmente me va a quedar que el volumen es pi sobre 2, que multiplica a 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Todo esto es 1. Quiere decir que finalmente el volumen es igual a pi sobre 2. Hay algunos libros que dicen acá simplemente pi sobre 2 unidades cúbicas de volumen. Y ya tengo la respuesta. Entonces la idea es que uno gire esto que está acá. Ahora, para esto hay un protocolo de construcción. Déjenme buscar un minutito. Cuando hablo de un protocolo, me estoy refiriendo a un protocolo en GeoGebra. Ok. Yo tengo unos ya elaborados acá. Vamos a considerar este. Ok. Si ustedes pueden ver, ya va. Vamos a ver aquí. Aquí tengo la función f de x. Pero aquí, si nosotros podemos ver, está entre 0 y 4. Bueno, yo le puedo quitar el 4 y le puedo poner aquí el 1 que está definido. ¿Ok? Aquí yo coloqué un deslizador. Si ustedes pueden ver el deslizador, este que está incluido acá. Y ya nosotros sabemos hacer deslizadores porque en cálculo 1 nosotros lo trabajamos. Esta curva que está acá es la curva esta, misma f, pero está entre 0 y 1. Entonces fíjense que aquí está la vista algebraica, la vista gráfica en 2 dimensiones y la vista en 3 dimensiones. Cuando yo le doy play aquí al deslizador, nosotros podemos ver que aquí se está formando la figura, mírenla, la que estoy moviendo acá. El deslizador se está moviendo porque está generando en función de los ángulos, y aquí está la figura que se está formando. Profe, ¿Sí? yo por lo menos no puedo ver el gráfico que está mostrando. No, ya déjenme ver qué fue lo que pasó. ¿Y ahora? Ahora sí, profe. Ok, entonces aquí fíjense, ¿no? Aquí está la función definida entre 0 y 1. Aquí está un deslizador en ángulo que está entre 0 y 360. Y miren, aquí está la figura que se está generando, mírenla. Y esta es la figura que genera en 3 dimensiones el sólido. ¿Qué es lo que acabamos nosotros de calcular? El volumen de esto que está acá. Por supuesto que aquí no he calculado el volumen, ¿no? Aquí simplemente lo que está es el sólido que se está generando. ¿Ok? Voy a copiar el enlace y lo voy a colocar aquí en el chat para que ustedes lo tengan y puedan practicar. ¿Les parece, no? Aquí. Fíjense que aquí se los estoy enviando. ¿Están viendo, no? Bueno, vamos a volver aquí entonces a esto. Vamos a parar aquí el deslizador. Yo después les enseño el protocolo correcto para hacer esa gráfica. Pero ya pueden ustedes ir investigando cómo se hace esa construcción. Ok. Resulta que este método que nosotros acabamos de ver, en el libro de Stewart no dice nada, pero en los libros usuales dice que este es el método de disco para determinar volumen de
de sólidos en revolución. Cuando se habla de revolución es porque el sólido, indudablemente, lo que está girando alrededor de un eje. ¿Ok? Vamos a hacer otro problema. ¿Ok? Recuerden que después yo les enseño el protocolo punto a punto en GeoGebra para que ustedes hagan los gráficos y luego en las tareas calificadas y en las pruebas no vayan a tener problemas. Vamos a colocar aquí un ejemplo. Entonces aquí dice calcular el volumen. Recuerden que esta parte de volumen es para la segunda unidad. La primera unidad que vamos a evaluar es esta área. Calcular el volumen del sólido generado al rotar la región limitada por I, por I igual a X a la 3, I igual a 8, X igual a 0, respecto del eje Y. Entonces nos dice, bueno, profesor, ¿qué es lo primero que usted nos recomienda hacer aquí? La gráfica, por supuesto. Lo que es que aquí no nos da mucho espacio. Vamos un momentito a GeoGebra para que vean la gráfica vista sin rotar. Después le damos la rotación. Me voy a salir de aquí. Ah, perdón. Ya va. Vamos a hacer por aquí. Vamos a decirle que me dé uno nuevo. Vamos a quitar un momentico la vista 3D. Y nos vamos a quedar acá. Entonces, la función que yo les acabo de decir es I igual a X a la 3. Recuerden que ustedes aquí en la entrada simplemente dicen X elevado a la 3. Ya tengo la primera. Después dice I igual a 8. Escriben y dicen aquí I igual a 8. Aquí está, mírenlo. Esta que está aquí. Y por último me dice X igual a 0. X igual a 0. Voy a colocarlas en colores. Esta la voy a colocar, por ejemplo, de color azul. Esta que está aquí la voy a colocar en color rojo. Y la gráfica de la función la voy a colocar en verde. Y vamos a aumentar el estilo. Ok, si ustedes pueden ver, esta azul que está aquí es I igual a 8. Aquí está. Esta roja que está aquí es X igual a 0, la que es roja esta. Esta es la azul y esta es la roja. Y por último, esta que está aquí es la función f de x igual a x a la 3. Ahora, si nosotros vemos la figura que se está formando aquí, es esta que está detallada aquí. La que está comprendida entre el eje X igual a 0. Perdón, la recta X igual a 0, que es esta roja. La recta igual a 8, que es esta, y la curva, que es esta. Lo demás que está afuera no me interesa.
Entonces dice el problema que después de que yo haga la gráfica, yo la rote en torno al eje Y, es decir, a este eje que está acá. Como les dije, no se preocupen, vamos a tener una clase protocolar para enseñarles a hacer formalmente esto en GeoGebra. Ya tenemos la gráfica. Volvamos nuevamente a la hoja. Estamos aquí. Entonces ya sabemos, indudablemente, que desde una perspectiva muy general, vamos a decirlo así, ya va que se me cayó esto. Desde una perspectiva muy general, yo lo que tengo que hacer es trazar aquí el eje Y, trazar aquí el eje X, buscar por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trazar aquí en azul, aquí 8, ¿no? Aquí. Bueno, no importa, aquí. Este es el eje Y igual a 8. Este que voy a trazar en rojo desde aquí hasta aquí va a ser la sección de X igual a 0. Y la parte de la curva que me falta la vamos a hacer en verde, que es la curva que está subiendo aquí. Es decir, que lo que está aquí, que lo voy a colocar punteado, esto que está aquí, es la región que yo tengo que rotar. Esta es la región comprendida entre, lo voy a escribir, fíjense que he ido poco a poco para que no tengamos problemas. Ya sabemos que este que está aquí en rojo es X igual a 0. Que este que está aquí en azul es Y igual a 8. Y este que está en verde aquí es la función Y igual a X a la 3. Ahora, esta figura que está aquí, yo la tengo que rotar en torno al eje Y que es este. Entonces, como aquí está muy pequeñito, voy a tomar una hoja más. Lo vamos a hacer aquí abajo. Entonces yo vengo y digo, bueno, yo voy a trazar aquí el eje X. Voy a trazar aquí el eje Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a poner exagerado aquí, que el 8 está aquí. Y que la figura con la cual estoy trabajando, que la hicimos en verde, esta, la voy a poner por aquí, perdón, por aquí y por aquí. Y que la figura que yo estoy trazando, indudablemente, cuando yo la trazo aquí, es esta, ¿no? Bueno, ahí más o menos. Pero cuando yo la roto, es como si yo digo, voy a mover una línea aquí, voy a mover otra línea aquí, voy a mover otra línea aquí, y se está generando más o menos este sólido. Como él llega hasta aquí, porque aquí es donde está Y igual a 8, entonces ahí es como si yo trazara un plano, que lo voy a hacer en azul, que es el plano donde corta en Y igual a 8. Entonces ya tengo el sólido. Si ustedes ven, ya tengo el sólido. Ahora yo necesito el disco. Entonces el disco lo voy a hacer aquí abajo. Ustedes dirán, ¿dónde se ubica, profesor? En cualquier parte. Lo pueden colocar muy arriba. Si quieren, lo pueden colocar en toda la parte de arriba. Lo importante es que aquí se pueda visualizar el disco con el cual ustedes van a trabajar. Ese disco es como si ustedes tienen el sólido y le hacen una pequeña rebanada. Y cuando ustedes hacen la rebanada, obtienen este disco que está aquí. Ahora, sobre ese disco que ustedes tienen ahí, dicen, bueno, desde aquí hasta aquí, si ustedes pueden ver, desde aquí hasta aquí, hay una distancia. Y resulta que esta distancia que está aquí, esta distancia que está aquí, es el radio. Es el radio del disco. Y ese radio del disco, si nosotros, por ejemplo, le ubicamos coordenadas a este punto, ese punto tiene coordenadas XY.
Este es el eje X. ¿Qué indica esto? Que si yo este punto lo proyecto hacia abajo, al proyectar ese punto hacia abajo, esto que está aquí es el valor de X que está acá. Quiere decir que el tamaño desde aquí hasta aquí vale esta coordenada. Entonces, como el tamaño desde aquí hasta aquí vale la coordenada, entonces yo puedo decir aquí que el radio desde aquí hasta aquí vale X. Ahora, si nosotros vemos acá, la altura de este pequeño disco es como si ustedes tuvieran una moneda. Ustedes tienen una moneda, la parte de arriba es cara y la parte de abajo es sello. Y este es el grosor de la moneda, esto que está aquí trazando aquí. Y resulta que ese grosor de la moneda, si nosotros lo vemos en perspectiva, el tamaño que hay desde aquí hasta aquí, la altura, ese es delta I. Entonces ya tengo identificado. Desde aquí hasta aquí es mi delta I. Desde aquí hasta aquí es el radio que es X. Aquí ya sabemos que es I, que es la altura. Todo este plano de corte es 8. Entonces, podemos comenzar a identificar. Por ejemplo, I va a ser mayor o igual. El mínimo valor que toma aquí es 0. Y el máximo valor que toma aquí es 8. ¿Por qué? Porque este es el plano que corta el sólido. Ahora, como yo sé que esta es X y es el radio, resulta que la función I igual a X a la 3, esa función es esta que está aquí, la que está en verde. Pero el radio está en X, entonces de aquí yo tengo que despejar. Y al despejar me queda que X va a ser igual a la raíz cúbica de I. Este X es el X que tengo acá. Y usted dirá, profesor, pero esto me da un valor aquí. Sí, pero no importa dónde yo coloque el disco, más abajo o más arriba, X va a depender de la altura en que esté colocado este disco. Entonces uno viene y dice, ok, quiere decir que, por ejemplo, si yo voy a medir el área como una función de I y lo multiplico por delta I, eso es lo mismo que decir el área, que es pi, por el radio, pero el radio vale la raíz cúbica de I elevado al cuadrado. Y todo eso por delta I. Recuerden que delta I es el grosor. Al multiplicar, indudablemente esto por esto y esto por esto, me está dando el volumen. Entonces, el volumen va a ser igual a la integral. ¿Cuál es el valor más pequeño en I? 0. Y el valor más grande en I, 8. Entonces esto varía desde 0 hasta 8 del área de I diferencial de I. Y eso es lo mismo que la integral entre 0 y 8 de pi. Cuando yo voy a calcular esto, eso es lo mismo que escribir I elevado a la 2/3. Y todo eso diferencial de I. ¿Por qué? Porque esto es una potencia racional 1/3 por 2, 2/3. Entonces calculamos y decimos, bueno, el volumen va a ser igual pi, que es el valor que tengo acá, e I, que es elevado a la 2/3, le sumo 1, sobre 2/3 y le sumo 1, y todo esto lo tengo que evaluar para I igual a 0 e I igual a 8. Sacando las cuentas me queda que esto es pi, 2/3 más 1 son 5/3, es decir que esos son 3/5, que multiplica a I elevado a las 5/3, y ahora sí lo vamos a evaluar, perdón, aquí 8, entre 0 y 8. Y aquí lo que nos tocan son unas cuentecitas, nos queda 3 sobre 5 pi, lo escribí adelante, entonces me queda I elevado, perdón,
8 elevado a la 5 tercios menos 0 elevado a la 5 tercios. Indudablemente que este valor que está aquí es 0, y si nosotros vemos acá el 8, yo lo puedo descomponer como, vamos a escribirlo para que no lo perdamos de vista, 3/5 de pi, y aquí el 8 lo puedo escribir como 2 a la 3 porque es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, y todo esto va a ser la raíz cúbica, y todo esto elevado a la 5. Finalmente me queda que el volumen es 3 sobre 5 pi, 2 a la 3, raíz de 3 sale como 2 y me queda 2 elevado a la 5. Pero 2 elevado a la 5 es 2 por 2, 4, por 2, 8, 16, 32. Y 32 por 3 es 96, dividido por 3, pi, unidades cúbicas de volumen. Preguntas al respecto. ¿No hay preguntas? Por supuesto que existen otros métodos, que es, por ejemplo, hay otro método que se llama el método de Arandela. ¿Ok? El método de Arandela. Vamos a ver de qué se trata ese método de Arandela. ¿Ok? Para que veamos. Pero en todo caso, yo siempre he pensado que estos métodos se ven mejor cuando uno lo hace con un ejemplo. Es como, por ejemplo, yo les digo, yo voy a trazar primero 2 circunferencias. Vamos a ubicarme aquí. Voy a trazar una aquí. No, está muy, vamos a ponerla más arriba. Voy a trazar una aquí. Y voy a trazar una más pequeña adentro. Amén. Ya que no me acuerdo dónde fue que puse el centro. Más o menos como por aquí. Oh, no, tengo que, ya. Tengo que poner un centro. Porque entonces si no pongo un centro no puedo especificar bien. Voy a colocar aquí un centro. Entonces ahora sí. Vamos a hacer aquí. No me quedó muy bien ahí, pero ahí vamos. Vamos a colocar otro aquí. Uy, qué feo. Pero no importa. Bueno, si ustedes pueden ver esto acá, jóvenes. Yo tengo aquí una arandela. Y resulta que yo puedo trazar una distancia, que yo digo, bueno, yo voy a tener aquí una distancia que va desde aquí hasta afuera. Y también voy a tener una distancia que va desde aquí hasta la que está dentro. Y sobre esa distancia yo voy a poner un punto aquí, y un punto aquí, y un punto aquí. Vamos a suponer que la distancia que hay desde aquí hasta aquí, la verde, yo la llamo X1. Y la distancia que hay desde aquí hasta aquí, la azul, yo la llamo X2. Por supuesto, aquí se puede ver claramente que X2 es mayor que X1. ¿Qué indica esto? Que si yo tengo a X2 y yo le resto X1, eso me da el delta X. ¿Qué indica esto? Que todo esto que está aquí, lo que está punteado, que estamos haciendo punteado, va a representar la región comprendida entre ellos dos. Es decir, que esa región punteada es esta que está aquí, el delta X. Ya teniendo claro eso, uno dice, ok, yo tengo una arandela. Se puede presentar el caso de funciones que cuando yo la rote, se presenta una arandela. Entonces yo vengo y les digo, por ejemplo,
calcular el volumen del sólido generado al rotar la región encerrada por las curvas y igual a x y igual a x al cuadrado. Vamos a quitar este coma que está aquí, que está bien espantoso, y a escribir correctamente aquí punto y coma. Esta es la primera curva y esta es la primera curva. Y ustedes dirán, ajá, profesor, ¿cómo se hace esto? Lo primero que ustedes hacen es graficar. Vamos a graficar. Como yo tengo aquí una recta y tengo aquí una parábola, yo no sé de dónde a dónde va. Entonces lo primero que vamos a hacer es su intersección. ¿Por qué vamos a hacer la intersección? Para ver dónde se están cortando. Es decir, que si y es igual a y, es porque x igual a x al cuadrado. De aquí yo puedo decir que si yo este x lo paso aquí al lado, es como si dijera x al cuadrado menos x igual a 0. Yo puedo aquí factorizar, y al factorizar aquí me queda x que multiplica x menos 1 y eso es 0. Y si nosotros vamos a resolver esta ecuación, cuando x igual a 0, esto me da 0. Y cuando x igual a 1, esto me da 0. Quiere decir que en x igual a 0 y en x igual a 1, las funciones se están cortando. Por supuesto que si yo sustituyo 0 aquí o 0 aquí, el valor de y me da 0. Es decir que el punto en el plano R2, de donde se están partiendo las dos gráficas, es en 0, 0. Y el otro punto, si yo sustituyo 1 aquí y sustituyo 1 aquí, el otro punto es el punto 1, 1. Esto me indica a mí que ya yo sé que x va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Y que además y es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Procedemos a hacer la gráfica. Entonces yo digo, bueno, yo voy a trazar aquí un sistema referencial. Trazo mi eje y, trazo mi eje x, establezco valores y digo, bueno, ya va. Ok. Identifico aquí en y, identifico aquí en x, yo no sé por qué le puse rojo, pero no importa. Vamos a suponer que el 1 está aquí y que, vamos a contarlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí está el otro 1. Indudablemente, jóvenes, que si yo hallo la intersección, es decir, yo trazo una línea acá y yo trazo otra línea acá, la intersección de ellos dos me está dando aquí, en este punto. ¿Por qué? Porque este va a ser el punto 1, 1 y este que está aquí va a ser el punto 0, 0. Repito, este que está acá va a ser el punto de coordenadas 1, 1 y este va a ser el punto de coordenadas 0, 0. Entonces yo voy a trazar, por ejemplo, en azul, la recta que va desde aquí hasta aquí. Me faltaría graficar la parábola y la puedo hacer en un cuarto. Entonces, ¿por qué un cuarto? Bueno, porque es más fácil de graficar. Si yo tengo, por ejemplo, aquí que esto es un medio, un cuarto es por aquí, y cuando yo hago un cuarto de la función, me da un medio, es decir, un cuarto, un medio. Vamos a ver. Un cuarto, un medio. Es decir, que estaría... No, que no me está dando bien esto que está acá. Si coloco un medio... Ah, ya.
Si coloco un medio y voy a evaluar en... No nos conviene este. Nos conviene tomar un valor más bien acá. Para un cuarto, perdón, este es un medio. Pero si yo lo elevo al cuadrado, eso es un cuarto. Es decir, que si esto es un medio, un cuarto es por aquí, estaría aproximadamente como por aquí ese punto. Entonces aquí voy a trazar la gráfica del otro. La que está en rojo es y igual a x al cuadrado. Y la que está en azul es y igual a x. Quiere decir que el área de la figura que yo tengo es esta. Pero el problema me está diciendo a mí de que yo tengo que tomar esta figura y rotarla en torno al eje X. Fíjense que aquí la rotación me va a dar algo que va a ser hueco por dentro. Vamos a ver si yo tengo una gráfica que nos permita visualizar esto. Déjenme un minutito. Vamos a ubicarnos aquí y vamos a ver si tengo algo aquí que me pueda servir. Sí, sí tengo una que me sirve. Yo creo que esta nos sirve mejor. Ok. Este es un gráfico que tengo ya yo construido por allí. Pero yo no sé por qué no me está dando aquí. Vamos a ver qué pasa. Ah, ya. Este no. Esta es otra forma de graficar. Ah, no, sí, miren. Lo que es que este es más complicado porque esta es otra rotación. Todavía no hemos llegado allí. Así que lo vamos a dejar pendiente para la próxima. Cuando veamos el protocolo de construcción correcto. Entonces, volvamos. Tenemos esta figura, ¿cierto? Entonces, para poder hacer la rotación, observen lo que vamos a hacer. Voy a rotar en torno al eje X. Entonces yo voy a hacer una figura aquí más grande. Entonces digo, bueno, voy de a poco y digo, voy a trazar aquí el eje X. Voy a trazar aquí el eje Y. Fíjense, la figura es esta. Voy a hacerla un poquitico más pequeña para que me alcance. La parte de abajo es roja y la de arriba es azul. Voy a dibujar en azul desde aquí hasta aquí. Y voy a dibujar en azul desde aquí hasta aquí. ¿Por qué? Porque estoy rotando, recuerden, estoy rotando en torno al eje X. Aquí voy a trazar la parte de la parábola esta, y aquí voy a trazar la parte de la parábola esta. Es como si fuera un reflejo. Ahora, si nosotros visualizamos esta estructura, cuando yo la estoy rotando, la parte azul de afuera me está generando, déjenme un chance acá porque no es tan fácil visualizarlo aquí. La parte azul de afuera me está generalizando, miren esto, esta curva y esta curva. ¿Por qué? Porque yo estoy rotando esto así. Vamos a remarcarlo un poquito más grueso. La parte azul es esta. La parte azul es esta. Esta que está aquí. ¿Por qué? Porque estoy rotando a la figura. Si ustedes pueden ver, aquí adentro
en la parte de aquí, esto está vacío. ¿Qué indica esto? Que cuando yo trace aquí un disco, el disco va a estar vacío. Es decir, cuando yo diga, voy a trazar un disco aquí, se va porque no es fácil de hacerlo. Se me va la punta del marcador. Cuando yo dibuje un disco aquí, oh, aquí. Cuando yo dibuje un disco aquí, indudablemente, vamos a hacer la otra parte aquí. Aquí va a quedar un hueco, este que está aquí. Y esta figura se va a ver así. Y aquí va a haber un hueco. Ese hueco es el que está definiendo esto. Quiere decir que aquí se va a formar una arandela, donde la parte que está más afuera es la recta igual a x, y la parte más adentro, la que está en rojo, es igual a x al cuadrado. Entonces uno puede decir, entonces yo puedo generar una arandela, de tal manera que la arandela de afuera, que es la más grande, es la arandela que está en azul, y la arandela que es más pequeña es la arandela que está en rojo. ¿Qué indica esto? Que desde aquí hasta aquí es la misma distancia que hay desde el centro de aquí, hasta el rojo. Y la distancia que hay desde aquí hasta aquí, el azul, es la distancia que hay desde aquí hasta la arandela de arriba, la azul. Lo que hice fue que esta arandela que está aquí, me la llevé aquí, de forma frontal. Entonces, nosotros podemos ver en todo caso que aquí voy a tener un x1 y aquí voy a tener un x2, que el x2 es mayor que x1, que la función x2 es la función x, pero que la función x es mayor que x al cuadrado. ¿Por qué? Porque estas son las funciones que inicialmente yo tengo acá. F igual a x y f igual a x cuadrado. O y, pues, si ustedes prefieren. Ya teniendo en cuenta esto, entonces yo puedo decir que el volumen va a ser igual a la integral. Entonces uno dice, bueno, yo tengo que ver cuáles son los límites de integración, pero los límites de integración yo los tengo definidos aquí y aquí. Si trabajo con y, es porque yo hubiese rotado en torno al eje y, pero como roté en torno al eje x, estos son los límites. Entonces me va a quedar aquí que la integral está dada entre 0 y 1 del área por el diferencial de x. Pero ya sabemos que el área de esto es toda esta región que son los puntitos que está acá. Vamos a hacer bastantes. Es decir que el área es la región punteada entre los dos. En otras palabras, el área esta que está aquí en azul es delta x, que sería, perdón, aquí al revés, este es x al cuadrado, perdón, la que está más arriba, sí, está bien, la que está más arriba es la que está azul y la otra es la que está. Esto es por posicionamiento, ¿no? No porque x es mayor que x cuadrado, sino que x está más arriba y x cuadrado está más abajo. Entonces aquí esto me da como resultado la integral entre 0 y 1 de pi que va a multiplicar. ¿Cuál es la que está más arriba? ¿Cuál era, Dios?
X. Pero esto lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Y cuál es la que está más abajo? X al cuadrado. Y esto lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque es una diferencia que hay, que es una diferencia de área, si ustedes lo prefieren. Y todo esto por el diferencial de X. Si esta parte no la ven, es como si yo le dijera A1 menos A2, donde A1 es pi por el radio, que en todo caso es X elevado al cuadrado, menos pi por el radio del otro, que es X al cuadrado elevado al cuadrado. Saco factor común pi y obtengo precisamente lo que está aquí. Así que el volumen es igual a la integral entre 0 y 1. Pi lo saco fuera. Aquí me queda X al cuadrado y aquí me queda 2 por 2, me queda X a la 4. Ya lo que nos toca es sacar las cuentas. Así que esto es pi, X a la 3 partido en 3 y X a la 5 partido en 5 y todo esto entre 0 y 1. Como es un polinomio incompleto, solo lo evalúo en 1. Quiere decir que el volumen es pi que multiplica a 1 elevado a la 3 sobre 3 menos 1 elevado a la 5 sobre 5. En 0 ni lo hago. Es decir que finalmente me queda que esto es pi que multiplica a 1/3 menos 1/5. El volumen es pi que multiplica 5 por 1 es 5, 3 por 1 es 2, entonces me queda 5 por 1 es 5, 3 por 1 es 3, 5 menos 3 es 2 y abajo me da 15. ¿Y qué va a representar esto por fin? Que el volumen es 2/15, pi es la respuesta, unidades cúbicas de volumen. Bueno, en esta parte no les voy a dejar ejercicios porque tenemos que seguir haciendo más ejercicios de esto y ver el protocolo de construcción en GeoGebra para que vean cómo se hace la construcción en los diferentes casos. Vamos a dejarlo por hoy hasta acá, jóvenes.